Eva, muy buenas tardes, así es. En el edificio general de la Organización de Estados Americanos que se encuentra a mi respaldo, esta mañana un grupo de estudiantes venezolanos que viven en el exterior entregaron una carta presentando algunas de las violaciones a sus derechos básicos a la educación que se están presentando por no tener acceso a las divisas, al dinero que requieren para pagar por sus estudios. Precisamente me encuentro con algunos de estos estudiantes que estuvieron hoy en la OEA. Gracias por acompañarnos y cuéntenos precisamente cuál es esta queja que ustedes presentaron en esta carta ante la OEA. Bueno, después de intentar solucionar el problema en Venezuela con la cuestión con las divisas y transferir las divisas y debido a que el gobierno venezolano no ha mostrado tratar de solucionar este problema que tenemos, hemos venido a otras instancias internacionales para denunciar la violación de derechos humanos a la educación y denunciar al gobierno venezolano en que no está transfiriendo las divisas y que hay un montón de estudiantes venezolanos en el exterior en la indigencia prácticamente. Son cerca de 6.000 estudiantes venezolanos que están acá en los Estados Unidos. Cuéntanos, por ejemplo, su caso o el caso de algunos compañeros que usted nos estaba diciendo ahora están viviendo esta situación. Bueno, como líder estudiantil, yo soy vicepresidente de la Federación de Estudiantes de mi campus. He encontrado estudiantes que me han pedido simplemente algo para comer, algo para vestir. Chicos que tienen 18, 19 años, que están a horas de distancia de Washington DC, no pudieron estar aquí, que están dependiendo de la caridad, que están dependiendo de amistades que les dejen de dormir, y estudiantes que tienen una valija, una maleta todo el día rogando donde puedan dormir. Los casos son desgarradores y los testimonios son muy humanitarios. Simplemente como líder estudiantil creo que debemos ayudarlos y estamos recurriendo a instancias como la OEA para que nuestra voz sea escuchada. ¿Qué les dice el gobierno de Venezuela? Le voy a preguntar ahora a usted que también es estudiante, ¿qué les dice el gobierno de Venezuela y cuáles son estas restricciones que les colocan a las divisas que ustedes necesitan para poder estudiar acá en el exterior? Bueno, principalmente no nos responden nada, no nos dan respuesta, nada más nos dejan en pending de que el proceso está en espera. Tenemos que dar respuesta que para qué es el dinero, en qué se está gastando el dinero, dar recibo de que cada cosa que compramos y gastamos ese dinero, y usualmente ya se hizo algo del día a día que Venezuela no responde, y bueno, nos afecta mucho como a mí y a otras personas en que no nos alcanza para comer, para pagar la vivienda y sobre todo para pagar las clases. Y finalmente, ¿cuál fue la petición exacta que le hicieron a la Organización de Estados Americanos? Ustedes piden que tome cartas en el asunto, que abogue frente al gobierno de Venezuela. ¿Cuál es la petición directa? Nosotros le pedimos al embajador Hugo de Cela que pudiera abogar por nosotros, ya que no tenemos respuesta del gobierno venezolano en absoluto, en lo personal. He escrito varias cartas públicas al defensor del pueblo, Tarek William Saad, y no he tenido ninguna respuesta de nada. Casualmente el ministro Merente dijo que nos dedicáramos a estudiar. Señor ministro, levante el teléfono, llame a mi universidad, así de fácil, y pregunte cuántos estudiantes venezolanos allí no tuvieron cómo pagar la escolaridad del semestre pasado y cuántos no están pagando ahora. Entonces es algo tan fácil de alzar el teléfono y darse cuenta de la crisis que estamos viviendo. Como le dije, venimos a instancias internacionales porque ya no tenemos salida. Ya si en unos 2-3 meses no solucionamos este problema, muchos de los estudiantes no van a tener ni dinero ni para regresar a Venezuela ni dinero para vivir aquí. Entonces a esto vinimos y gracias al embajador que nos recibió con muy buen gusto y vamos a tomar cartas en el asunto con respecto a esto. Muchísimas gracias a los tres. Bien, y esta es básicamente la situación que están viviendo miles, cerca de 6.000 de estudiantes venezolanos que viven en los Estados Unidos y que están haciendo o cursando sus estudios superiores o de posgrado y que básicamente no pueden pagar estos estudios debido a las restricciones que les coloca el gobierno de Venezuela, pero también entran en mora, tienen que asumir esta mora con las universidades e incluso se les puede presentar cargos en Estados Unidos si ellos después no cumplen, y esto puede afectar no solamente su historia crediticia, sino su estadía legal en los Estados Unidos. Bien, esta es toda la información que por el momento se genera desde la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Regreso a nuestro Centro Internacional de Noticias.